Porque mira, el tema de la libertad, del niño interior, de jugar, de celebrar, de desbloquear nuestros cuerpos, no sé, sentirnos un poco más libres de expresarnos tal y como espontáneamente nos sale. Y asociado a esto, yo lo asocio al gozo de vivir, a la alegría de vivir. Podemos analizar esto desde un punto de vista psicológico, podemos analizarlo desde un punto de vista eh, espiritual o desde un punto de vista sistémico de la familia, qué cargas llevo yo que me impide ser quien soy yo mismo. Yo lo que te propongo ahora es que el abordaje de nuestra reflexión sea desde el punto de vista social. ¿Cómo es que en esta sociedad, en qué cultura estamos viviendo para que haya un número muy elevado de personas que tienen una dificultad evidente para acceder a gozar de la vida, a disfrutar de la vida? Es que pareciera que lo normal es no disfrutar, que lo normal es estar un poco en sacrificio o en un estado un poco de... Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa en esta sociedad? ¿Qué pasa en esta cultura en la que vivimos que se ha dejado el gozo de lado? ¿Y qué es lo que ha sustituido a la alegría de vivir? Que son palabras mayores. Fíjate que yo creo que en esta cultura a veces hablamos de la alegría de vivir y se dice, bueno, ya, sí, claro, la alegría de vivir, qué bonito, ¿no? Como algo superficial. Pero si fuéramos marcianos, imagínate que ahora somos extraterrestres que venimos aquí a este planeta y empezamos a ver todo con ojos de primera vez, ¿no? Con ojos de extraterrestre. Y vemos a un montón de personas en la sociedad en la que vivimos poco grises, ¿no? Con poco color, eh, con poca chispa. Yo como marciano, como extraterrestre, diría, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Cómo están viviendo para que esto sea así? Me vienen varias cosas escuchándote. Una es una imagen que es muy común cuando se produce alguna situación graciosa y que produce risa o carcajada. He visto muchas veces a la gente tapándose la boca porque se está riendo. Esto es una cosa, ¿no? No está bien visto sonreír o reírse. Esto es una cosa. Después, esto que me dices también de cómo estamos viviendo para que la alegría se vea como algo, sí, bueno, ya, no sé qué. Bueno, a mí me viene, estamos viviendo en un estado de conciencia patriarcal, que lo que manda es la energía del padre y no de cualquier, no del padre compasivo que mira con buenos ojos si extiendes las alas y te abres a tu camino de vida, sino la energía del padre exigente, severo y autoritario. Esa es la energía que hay en la sociedad y estamos como en una gran pecera donde el agua sabe a patriarcado y ese agua me configura a mí. Y es muy diferente. Hay una mujer que tú y yo conocemos que se llama Ana Bobé, que es muy bonita, una catalana, antropóloga, que está viajando a los 5 últimos matriarcados que quedan en la Tierra. Y recuerdo que una vez fuimos a una charla que ella dio y hablaba de que en esos espacios el gozo está más presente. Claro, y es que hay una diferencia entre, no es lo mismo matriarcado que patriarcado, pero al revés, ¿no? En el patriarcado manda el padre y en el matriarcado manda la madre. No, no es eso. El patriarcado es un sistema donde en el punto de mira están las metas y los objetivos y donde hay una división entre cabeza y cuerpo, y el matriarcado es más una estructura circular, horizontal, y donde no es tan importante la meta, sino lo que va sucediendo por el camino, abrazar lo que pasa por el camino, asentir a ello. Entonces, sí, es que estamos viviendo en un patriarcado y aquí queda más excluida la alegría, queda más excluido el gozo. Y también me venía una cosa, y es que en esta sociedad en la que estamos viviendo, eh, parece que vivir desde la alegría es como algo, pues eso, superficial, o vivir desde la euforia, o vivir sin responsabilidades. Pero hay una alegría
que es mucho más profunda y mucho más auténtica, que deviene de tener una vida congruente y alineada. O sea, me siento tranquila con las prácticas de autocuidado que tengo. Estoy tranquila con la relación de pareja que he generado. Tranquila, a ver, que pasan cosas, que se revisa, pero estoy más o menos alineada. Estoy tranquila o más o menos alineada con aquello que le estoy entregando al mundo, mi misión, mi realización. Todo eso tiene que ver, a mi modo de entender, con una alegría profunda y auténtica que está dentro de mí y que voy andando y voy emanando. Y no tiene que ver con un jiji, jajaja, sino con una tranquilidad, con una cierta realización y satisfacción. Bueno, me venía esto escuchándote, Enrique. ¿Cómo ves lo que te cuento? Sí, vivimos en una cultura donde hemos sido educados para obtener resultados, no para disfrutar del camino. Es una cultura totalmente orientada a la productividad. Y fíjate cómo hemos sido educados para entendernos. A mí me gusta siempre mirar cómo hemos sido entrenados y educados, qué mensajes hemos escuchado. Desde que entramos en la escuela, voy a decirlo de esta manera. A día de hoy, a lo que tú y yo trabajamos con adultos dentro del campo de la terapia, del crecimiento personal, ¿y qué observamos? Que la población adulta tiene graves problemas de relaciones, de relación, de gestión emocional, de gestionar sus emociones y de relacionarse, de pedir, de poner límites, cosas básicas de las relaciones, de poder expresar el sentimiento, la emoción que uno tiene. Tenemos graves problemas de manejar el dinero. Tenemos un grave problema con la escasez y con la creencia de la escasez. Tenemos graves problemas para disfrutar y gozar de la vida y tener un ritmo orgánico. Vamos acelerados. Vale. Y alguna cosa más por ahí importante, que seguro que hay, que ahora se me queda. Pero cuando vamos a la educación, estos temas no existen. No existe una educación donde se enseñe profundamente, no conceptualmente, o una educación orientada hacia establecer buenas relaciones de convivencia con los otros, establecer una buena gestión emocional con los otros, aprender a manejar el dinero desde pequeños, a invertirlo, a moverlo, a entender qué es el dinero para que cuando uno sea adulto pues pueda manejarlo bien y, y a gozar de la vida. En el currículum escolar, el gozar de la vida no existe, o el amor, es que es algo totalmente escandaloso, porque uno cuando llega adulto lo que quiere es gozar de la vida, pero no hay ningún mensaje, ninguna estructura, no mensajes ya, sino no hay una ecología en el sistema de educación en el que hemos estado todos envueltos, que como individuos dentro de esa ecología hubiésemos podido entender que estamos aquí para gozar de la vida, todo lo contrario, estamos aquí para ser obedientes, para hacer algo para los demás, para ser buenos o para demostrarle a los otros que valgo la pena. Entonces tenemos un problema desde el punto de vista social, después ya te digo que esto lo podríamos analizar desde el punto de vista psicológico o sistémico, que ampliaría, completaría esto que digo. Pero el contexto social no nos ayuda como a los individuos a entender que hay un ritmo orgánico más conectado con el ritmo de la naturaleza y que es el gozo. Y el gozo, y bueno, y entonces, ¿qué entendemos por gozar de la vida? Sería interesante ver esto, ¿no? Porque gozar, en el fondo, si tú que me escuchas ahí, ¿cuándo gozas de la vida? Y Pues bueno, hay algo que muy dicen interesante. dime, Carmen. Sigue, Algo di tú. que dicen todos los maestros, ¿no? Que de los que estamos aprendiendo, los que somos inquietos por aprender sobre quiénes somos y cómo vivir, pues todos los maestros dicen lo mismo, ¿no? Y la experiencia que yo puedo tener a momentos cuando me siento gozoso es cuando realmente hay como tú decías, Carmen, antes, primero una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago,
y que cuando existe esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago, me sitúo en el momento presente, ¿no? Hay una absorción al presente, a lo que estoy haciendo ahora, estoy sintiendo ahora. Y cuando estoy completamente en mente, cuerpo y sentir en este momento de ahora, existe un gozo. Y esto, entonces el gozo no es una actividad, es un estado del ser. Es un estado del ser de presencia y coherencia en nuestras vidas. Entonces, claro, cuando tienes esa presencia y esa coherencia viendo un atardecer, pues disfrutas del atardecer. Si tienes esa coherencia y esa presencia haciendo el amor con tu pareja, pues disfrutarás de ese acto sexual. Si estás coherente en cuerpo, mente y presente en una conversación, disfrutarás de la conversación, gozarás de la conversación. Entonces, el gozo no tiene que ver con la acción en sí, sino cómo tú como sujeto te presentas y te presentas en esa acción, ¿no? Claro, ahora llevándolo al contexto social, que este es el análisis, ¿esta sociedad nos invita a eso? ¿La ecología social a qué nos está invitando constantemente? Total, mira, me gusta Enrique porque vamos llegando al mismo lugar. Te estaba escuchando y había puesto aquí un par de anotaciones. Eh, la sociedad nos lleva a algo así como para no ser abandonada, para no ser abandonado, para que me quieran, me esfuerzo. Y entonces, al estar esforzándome para no ser abandonado por mi pareja, por mi jefe, por mis amigos, por la gente que me admira, por mis clientes, por mi comunidad, por lo que sea, para no ser abandonado, abandonada, me esfuerzo. Y entonces ahí ya es posible que la alegría y el gozo desaparezcan. Con esto no quiero decir que el esfuerzo y el gozo son incompatibles, porque yo tengo un concepto que es el esfuerzo gozoso, que es cuando gozosamente me esfuerzo para algo. Lo voy a aclarar. A mí hacer meditación cada día me sienta muy bien y me ha llevado un tiempo poder implementarlo en mi vida cotidiana. Durante ese tiempo, primero hubo como una militancia por mi parte, era una exigencia y luego ya fui entrando en algo más suave como en un esfuerzo gozoso. Me voy a abrir a esto y en cada práctica yo saboreaba los beneficios. Entonces, es verdad que había un cierto esfuerzo en preparar el espacio, levantarme antes y había gozo, había la combinación. Entonces, claro, ¿cómo estamos viviendo para que el gozo esté tan poco presente? Creo que hay mucho miedo, y tú lo decías, la cultura de la escasez, ¿no? Mm, claro, porque estamos hablando de palabras muy bonitas, pero bajémonoslo a tierra. ¿Cómo lo haces tú para gozar en el cada día? ¿Cómo combinas una vida de adulto, de adulta, llena de responsabilidades, con gozar? Y me gusta mucho esto que tú decías, ¿no? Que verdaderamente no es tanto que esta actividad me da gozo y otra no. Todo que hay unas que me resuenan más y me vibran más y otras que menos. Es desde qué actitud interna las hago. Si las hago desde la presencia, las voy a gozar. Adelante, Enrique. Pues eso, esa es la actitud. Y yo cuando fui profesor de matemáticas en el colegio, fui maestro, enseñaba a los niños y a las niñas problemas de matemática. Y una cosa que dicen todos los profesores de matemática es, para solucionar el problema, primero entiende el problema, lee el problema que te estoy planteando, y cuando lee la pregunta, entiende el problema, entonces sabrás qué operaciones tienes que hacer, porque muchos niños pedían números y como no leían el problema porque no entendían, cogían 4 números, los sumaban, los que encontraban en el enunciado del problema. Y entonces la solución es un disparate. Entonces yo creo que hay que comprender el problema. Parece sencillo y no es un tanto de hay que hacer para solucionar esto, sino que hay que comprender de fondo qué toma de conciencia tengo que tomar yo, en qué mundo estoy viviendo, porque hay una ecología social muy fuerte, muy envolvente, que como individuos hay que tener una conciencia y una fortaleza muy grande para no ir con la corriente de la sociedad. Y aún así, dándote cuenta, es muy fácil que la corriente social
te lleve porque es una corriente energética muy grande. Entonces, vivimos una cultura donde no interesa el gozo. Hay que comprender eso. No interesa que las personas entren en el gozo de la coherencia, de conectar. Porque cuando una persona conecta consigo y conecta con el gozo de vivir de verdad, no con el consumo del disfrute y el hedonismo, que es distinto, que ahí entramos en un placer hedonista de consumo, donde consumo series, donde consumo cosas que me dan cierto placer, pero que en realidad son placeres evitativos, donde yo en realidad me estoy desconectando de mí mismo. Digo, la alegría de vivir nace cuando uno se siente conectado a sí mismo, en coherencia y en presencia. Esto no interesa. Desde el punto de vista social, en el análisis social, no interesa a los que tienen más poder porque una persona que es capaz de gozar y conectar con la alegría de vivir es una persona libre e independiente. No puede ser manipulada. Y si no puede ser manipulada, puede ser una persona que vaya por libre. Y eso, desde el punto de vista en el análisis social, no interesa para aquellos que tienen un poder sobre interesa el mantener el poder sobre el contexto social. Entonces, sí que es importante como comprender, reflexionar que si tú quieres diferenciarte, acceder a la alegría, acceder a la libertad de ser tú mismo fuera del contexto social, recuperar el gozo de vivir, la alegría de vivir, fundamental. Y con el gozo de vivir viene el poder personal, el empoderamiento personal. Dicho a la manera inversa, cuando los niños y niñas o cuando nosotros fuimos al colegio y nos dijeron que no podías jugar ahora, que ahora no te puedes reír, y inhibieron nuestra espontaneidad, fue la forma que inconscientemente muchas personas, porque esto se reproduce ya inconscientemente, pero es apoyado por un sistema social, es la forma que se tiene para eliminar el poder personal de las personas. No es es a través del miedo, por supuesto, y a través de inhibir la capacidad de gozar de las personas. Una cultura, tú antes hablabas de las culturas matriarcales, que son culturas residuales en el contexto actual, pero que tienen algo en común todas las culturas matriarcales, que dedican tiempo a las relaciones entre ellos, estrechan lazos muy fuertes y la alegría y el juego es el vehículo a través del cual estrechan esos lazos y dejan tiempo para eso. En una cultura donde durante la mañana, buena parte de la tarde, están trabajando en el campo, recogiendo, no sé qué, llega la tarde, se reúnen todas las familias y están haciendo nada, y en ese hacer nada surge el juego, surge el chiste, pero eso forma parte de la misma cultura. Ahora estos espacios donde la gente se reúne y donde no hace nada, en nuestra cultura no existen casi. La gente mayor que se reúne en el parque, porque ya están jubilados, pero la gente que está activa es difícil. Bueno, ahora viene el verano, la playa, y a coger sol, y ahí en la playa suceden cosas. Por supuesto que existen estos espacios, pero no son suficientes. No sé qué piensas tú. Mira, me encanta que hayas hablado de la importancia de comprender el problema para poder buscar después la solución. Es muy importante esto que has dicho, ¿no? De cómo hemos sido criados, de cómo hemos ido perdiendo el poder. ¿Qué pasa cuando alguien tiene poder y entonces se abre a la alegría y al gozo? Y lo veo totalmente. Es muy difícil ah, evitar ser secuestrada, ser secuestrado por la tendencia a la que te lleva la sociedad. Es muy difícil. Y se puede, desde el esfuerzo gozoso. No digo todo el rato, porque yo no estoy todo el rato gozando y tú tampoco estás todo el rato gozando. Y es verdad que a medida que hemos ido madurando y hemos ido creciendo y ganando en conciencia, hemos ido ganando en gozo, de manera individual cada uno, también como pareja. Yo lo veo en cosas pequeñitas. Hace un tiempo, cuando recibimos gente a casa, me sorprendo después cuando se marchan diciéndoles gracias por haber venido. Y no lo hago como una fórmula, como cuando te dan el pan y dices gracias, a veces que es más
a veces decimos gracias desde la cortesía y no porque realmente nazca desde un estado de agradecimiento. O sea, yo me doy cuenta de que cada vez más agradezco las vivencias y entonces digo, ostras, la he gozado, he estado presente, porque de verdad doy gracias a esta gente que ha venido a comer, a estas amigas que han quedado conmigo y han ido a la playa. Bueno, yo creo que para ir cerrando, Enrique, ah, podríamos compartir que alguna cosa, y luego ya abrimos el micro, alguna cosa que nos sirve a nosotros para mantenernos como para poder tener presencia o más ratos de presencia para que entonces podamos disfrutar de las cosas o para tomar conciencia de lo que nos pasa y entonces poder alinearnos en aquello que estemos desalineados, porque el alineamiento nos lleva al gozo. Bueno, yo creo que minimizar las expectativas y establecer solo las metas más necesarias para vivir con ellas, como que vivimos con muchas expectativas, esperando muchas cosas. Y eso nos saca del presente y nos saca del gozo de vivir. Por eso cuando vamos de vacaciones soltamos todas las expectativas y entonces de repente, qué gozada, gozada y disfruto. Pero claro, si tenemos que esperar siempre a las vacaciones para poder disfrutar, pues vaya. Entonces, yo diría que una cosa es como revisarnos las expectativas y, y aprender a vivir con lo justo y necesario. Qué bien, Enrique, me suena muy bien, porque también es dejar de estar en mentalidad de escasez. A veces cuando nos ponemos expectativas muy altas, es muy fácil que entremos en mentalidad de escasez. Esto no tiene nada que ver con resignarme a lo que tengo, sino con poder ver lo que ya tengo, agradecerlo y mantenerme en contacto con aquello que me hace vibrar y el camino que quiero seguir andando, pero no para conseguir o para tener, sino pues porque el gozo me apetece, ¿no? Y lo estoy creando. Vale, a mí algo que me ayuda a abrirme al gozo, a gozar de mi vida. Mira, voy a decir dos cosas. Una es meditar, tener un espacio integrado de centramiento diario, a mí me ayuda. Y otra cosa que también me ayuda mucho a tener una vida gozosa es cuando hay asuntos que verdaderamente me preocupan y que yo sola eh, no logro elaborar o no logro dar conciencia, es mirarlos en terapia o mirarlos en algún tipo de formación terapéutica o como abrirme apoyo. Ok, pues esto podríamos seguir hablando aquí eternamente y no lo vamos a hacer, pero bueno, es un espacio así, no queremos llegar a ningún sitio, sino abrirnos a esta reflexión. A mí me ha servido, lo he gozado este ratito. Si alguien quiere compartir algo...